Buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que estén revisando este material. Estaremos usando este tipo de alternativas, dada la situación. Tal vez en otro momento esta conversación se hubiese tenido en el salón durante los tiempos, pero inevitablemente hubiera también implicado un cierto intercambio por escrito. Hoy vamos a trabajar este tipo de medios de tecnologías de información y de comunicación. Como empezamos a trabajar la semana pasada y que ustedes estuvieron leyendo esta brevísima presentación e intentando discurrir en su trabajo sobre la opinión de la mera opinión acrítica, pues ahí dimos algunos elementos etimológicos, algunas definiciones, pero hoy vamos a tratar de establecer una convención para fines de este curso y solamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no pretende ser ni la verdad, ni la única definición, ni la mejor. Es solamente para que trabajemos nosotros. Les decía, vamos a entender acá por axioma a una convicción, a una proposición, a un acerto, a una idea que tiene convención suficiente entre los miembros de una disciplina. Digamos, está prácticamente asumida por todos, aunque tal vez alguno que otro intenta cuestionarla, pero en el mero ejercicio del cuestionamiento, de la crítica, asume que es una propuesta, algo de lo que hay que partir, incluso para proponer cosas diferentes. En ese sentido, usaremos acá axioma. Además, trabajamos de una manera muy brevísima en la exposición, no en la exposición, en la presentación que se les envió, que el conjunto de axiomas que contempla una disciplina es a lo que podría llamársele su axiomática. El axioma 1, el axioma 2, el axioma 3, todos juntos configuran su axiomática. Aquellas ideas, aquellos elementos que se consideran muy centrales y que en tanto cuanto se asumen por la mayoría, insisto, la inmensa mayoría de quienes están ahí, pues no se hace necesario, no se ocupa o nadie le da la importancia a reflexionarlos, a realizar su crítica en el sentido que hemos estado trabajando acá. La crítica no quiere decir hay que descalificar al otro. La crítica no quiere decir hay que cuestionar a alguien más. La crítica, como en algunos trabajos ustedes mismos dijeron, implica un examen suficientemente objetivo, suficientemente abierto, quien lee de las ideas que tiene el otro, de las opiniones, de los argumentos e incluso de muchísimo respeto al gusto que otro pudiera tener. De esa manera, la crítica no es decir rápidamente, no, no sirve. La crítica es una forma de dialogar donde empezamos diciendo te escucho atentamente tratando de entender lo que se está planteando y entonces a lo mejor uno entiende y uno intenta decir, oye, pero a ver, explícame esto, no lo entiendo bien. Y cuando ya tiene elementos para opinar, entonces emite uno, pone uno en juego su propia parte en el diálogo. Y así uno emite su parte del diálogo, el otro responde una vez que clarificó, el otro nuevamente escucha, nuevamente dialoga en ese sentido de atender, de entender lo que el otro está planteando. Si hay algo que no le queda suficientemente claro, lo clarifica
Y una vez clarificado, entonces sí, nuevamente emite su opinión. Y vuelta, y vuelta, y vuelta. Así es como logramos establecer un diálogo. Y cuando un diálogo pretende ser disciplinar, sea entre miembros de una misma disciplina, que sería intradisciplinar, todos los psicoterapeutas platicando de un tema, o entre profesionales o estudiosos de diferentes disciplinas, que entonces se llamaría interdisciplinar. No sé, dialogamos con los sociólogos, con algún abogado, porque el caso presenta elementos interesantes, se llevó a juicio, qué sé yo. Esto vale para las personas que participan de una conversación presencial en tiempo real, en vivo y a todo color, cuanto para lo que hacemos con los autores. Los autores son otros que están ahí, que invitamos a dialogar con nosotros y a los cuales también respetuosamente tenemos que escuchar, tratar de entender, intentar clarificar y luego, entonces sí, opinar. En nuestra disciplina luego es muy común decir, no, es que Lacan tal, es que Freud tal, es que los conductistas. Eso es mera opinión acrítica. Y ya planteamos por acá, al menos para los límites de este curso, que eso no es válido al nivel de un diálogo que se pretende disciplinar, que se pretende académico, que se pretende profesional. Bueno, enseguida voy a tratar de exponerles con cierta brevedad, dados los tiempos del curso, los que yo considero los axiomas centrales hoy día para la psicoterapia. Intentaré darles algún comentario brevísimo, no tanto es que vaya a emitir mi opinión en este momento, y luego el sábado nos reuniremos e intentaremos en la sesión síncrona durante la clase establecer la crítica de estos axiomas. Es decir, ver si los escuchamos suficientemente bien, ver si tenemos algún otro elemento que podamos aportar y una vez que entendamos que lo tenemos claro, intentar opinar. Ahora sí, decir yo opino esto, ya sabemos, podemos decir me gusta, no me gusta y aportar los argumentos que nos parezcan importantes para sostener nuestra opinión. Así que sin más, paso a exponerles cuáles son estos axiomas que yo considero los centrales en este momento de la historia de la psicoterapia clínica. Antes de iniciar propiamente con los axiomas, me gustaría responder a la pregunta, en el fondo, ¿qué es la psicoterapia? Yo podría dar mi opinión y mis argumentos de qué entiendo por psicoterapia, pero ahora me voy a permitir afirmar que es una disciplina profesional por sí misma. Una disciplina profesional por sí misma que procura cambios en la conducta, en la persona o en lo inconsciente de un sujeto humano. ¿Qué argumentos puedo aportar para sostener esta opinión? Mire, sobre que sea una disciplina por sí misma, ustedes van a poder ver en la presentación que se les anexa la definición que da la UNESCO de psicoterapia. Sí, la psicoterapia está definida por la UNESCO en el catálogo internacional de la nomenclatura para los campos de la ciencia y la tecnología. Cualquiera puede hacer una búsqueda en la web y encontrar esto. Como todo lo que se produce a nivel de convención, tal vez la ONU, y la UNESCO pertenece a la ONU, pues es uno de los mejores ejemplos de lo que se puede ir avanzando construyendo convenciones y luego tratar de bajar y de lograr que se adopten estas convenciones e incluso de modificarlas. También alguien se puede salir, como recientemente lo hizo
Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando tal vez supone que ya no acuerdan, ya no están en sintonía con esa convención, pues alguien puede retirarse. Mi mayor y mejor experiencia intentando definir lo que es la psicoterapia fue hace algunos años con un grupo de colegas, todos ellos estudiosos, brillantes, dedicados, que intentamos en una crisis anterior, hace algunos ayeres, 25 años más o menos, formar una red clínica de psicoterapia que ofreciera servicios de manera solidaria. La, la red clínica de psicoterapia fue una acción concreta en León, Guanajuato, que materializó esta intención o este proyecto de llevar servicios de psicoterapia a quienes por su capacidad de acceso no podían hacerlo. Y ahí, como parte necesaria de la convención que se lograría entre personas de muy diverso corte, de muy diversa experiencia, incluso de disciplinas diferentes, nos dimos a la tarea de construir una definición que consignó el maestro Juan Manuel Cisneros Abascal en su tesis de licenciatura, en la cual, por cierto, da cuenta de lo que es esta idea de la red clínica de psicoterapia. Es una tesis que pueden ustedes consultar en la Universidad de Guanajuato. Ahí fue donde él se licenció donde obtuvo su grado de licenciatura en psicología. Psicoterapia es la disciplina que atiende los aspectos conductuales, personales e inconscientes de la salud, enfermedad mentales, empleando para tal fin herramientas psicológicas. Esa definición es la que yo suscribo y respecto de la cual estoy dispuesto a argumentar. Otro elemento interesante es lo que el Consejo Mundial de Psicoterapia, que tiene su sede en Europa, logró concertar, logró emitir convención ya desde el año de 1990. Ellos tomaron la referencia máxima internacional, la Convención Mayor, que es la que propone la Organización Mundial de la Salud, y usando los criterios que la OMS establecía, y además los criterios específicos de la Unión Europea, enunciaron que la psicoterapia es una disciplina científica independiente, la práctica de la cual representa una profesión independiente y liberal. Ustedes también van a poder encontrar esta definición en el material que se les anexó. Y también, desde ese momento, se decía, se puntuaba que el entrenamiento en psicoterapia, tiene lugar en un nivel científico calificado y avanzado, que debía de garantizarse la pluralidad de técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Que no podía imponerse que una fuera por encima de las otras, la verdad. Y que un entrenamiento completo en psicoterapia cubría la teoría, la propia experiencia o el proceso propio, como le decimos acá, y la práctica bajo supervisión. Y se recomienda, se sugiere, ¿no?, que un nivel adecuado de conocimiento implicaría varias maneras de proceder en psicoterapia, varias técnicas propiamente dicho. Y finalmente, que el acceso al
entrenamiento en psicoterapia se podría dar a partir de diferentes calificaciones previas o formaciones previas, en particular las que tienen que ver con las ciencias humanas y las ciencias sociales. Como ven, los fundamentos de la maestría en psicoterapia clínica de la Universidad Iberoamericana León no son algo que se tomó de la nada. Hay sólidas bases en referencias de muy alto nivel, ¿sí? Y bueno, se han propuesto cosas y ustedes están aquí cursando esa propuesta, ¿no? La maestría en psicoterapia clínica es una propuesta en psicoterapia. Esta no es ni la mejor, no es la única, es una que tiene sus convicciones y que trata de seguirlas, trata de ser congruente. Uno de los axiomas que yo considero inclusive que es el más importante de todos es el cambio. La psicoterapia es cambio. Y entenderíamos el cambio como una modificación, una diferencia entre una situación inicial, cualesquiera que ésta sea, llamémosle A, y una situación final, insisto, también cualesquiera que ésta sea, a la cual llamaremos situación B. Cuando yo comparo A con B, puedo dar cuenta de que ahí hay diferencia, que ahí no se escucha lo mismo, no se ve lo mismo, no se registra lo mismo, cualquiera de sus formas posibles. Dicho sea de paso, no es algo que sea muy novedoso y muy ultra contemporáneo. Ideas sobre el cambio las podemos encontrar desde Aristóteles, hay que checarlo, y sobre todo en la idea que tiene que ver con la modernidad. No con la posmodernidad, con la modernidad. Y en ese sentido, pues yo les pediría que escucharan, y ahí, pues lamentablemente voy a tener una terrible competencia de la cual voy a salir seguramente derrotado, que escuchen a Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura mexicano, estudioso de lo mexicano, activo en las situaciones mexicanas, que se ocupó precisamente de la condición moderna del cambio y sobre todo en referencia a lo que los latinoamericanos somos. También se dice que la psicoterapia es servicio, que es una profesión de servicio. Aquí creo que es uno de los temas que más tendríamos que reflexionar, no el sábado solamente, sino a lo largo de toda nuestra vida profesional. Porque no basta con enunciar que es un servicio, sino que habríamos de plasmar efectivamente nuestra propia idea del servicio, definirla con claridad y entonces ser muy coherentes y que de veras hubiera indicadores precisos en los cuales se pudiese reflejar si estamos llevando a cabo la psicoterapia como una profesión que tiene que ver con el servicio. Pero la crítica no entraría desde allí. La crítica entraría en la necesidad que tenemos todos de reconocer que si bien la psicoterapia pertenece en términos económicos a lo que se llama el sector terciario o de servicios, pues es un servicio contractual, uno que podría establecerse sobre blanco en negro, es decir, impreso o incluso, por cierto, déjenme decirles que en algunos países, en algunos estados de países, por ejemplo California, es necesario firmar un contrato para iniciar un proceso de psicoterapia. En México, nuestro contexto
es lo que es y bueno, hay incluso muchas transacciones comerciales importantes que no se hacen bajo contrato escrito, en la informalidad, que además no se registran en la autoridad competente. Ese es nuestro contexto, ya sabemos. Pero regresemos. Es un servicio contractual en donde tiene que haber un acuerdo entre las partes, donde se definen los términos de la relación y, por cierto, se definen también los términos en los cuales va a terminar o puede terminar, en caso de que sea por tiempo indeterminado, un contrato. Un abogado les puede contar muchísimo más sobre lo que implica un contrato. Y cuando decimos que es un servicio contractual profesional, estamos diciendo que debe de tener el aval de un reconocimiento formal para ser ejercido. Los oficios pueden o no pueden tener un reconocimiento. Las profesiones sí han de tenerlo. Y en ese sentido, parecería algo muy interesante que hubiese un esfuerzo porque se organizara la posibilidad de reconocer quién, por un lado, tiene los requerimientos para ejercer una profesión y quién no los tiene. En Guanajuato, en este momento, cada quien tendría que checar en su propio estado porque esto difiere de estado a estado. No es requisito tener una cierta formación para ejercer la psicoterapia. Chéquense la Constitución, chéquense la ley de profesiones, el reglamento, etcétera, etcétera. Y finalmente, decir es servicio contractual, profesional y remunerado. Vaya, no estoy diciendo pagado, no estoy diciendo que se da cierto dinero. No, podría ser de alguna manera solidario, estarse dando a través de algún servicio previo, contratado, como el seguro social, ¿sí? Este tipo de opciones, pero nunca es no remunerado. Siempre se tienen que estar aportando elementos de parte de uno y de otro. El contrato, eso implica que de un lado para el otro hay un movimiento, algo se da, pero también algo se recibe. Algo doy, algo recibe el otro. La remuneración no tiene por qué ser en metálico, no tiene por qué ser dinero. Aunque yo abra mi consultorio y no le cobre a nadie, ¿qué estoy obteniendo ahí? ¿Qué me remunera de ese ejercicio? Pareciera ser que en psicoterapia no podemos ir ingenuamente diciendo, no, esto es gratis, yo no cobro, es solo por los demás. Me parece que la crítica debe estar establecida también desde esa perspectiva. Algo obtenemos, sí material, tal vez, sí de orden social, sí, pero también en lo personal, en lo individual. Y eso es algo que hay que cuidar mucho. Ya lo trabajaremos en su momento. El tercer axioma tal vez es uno de los que más pueden estar circulando a nivel de los contextos en los cuales vamos a intervenir. La psicoterapia es ir a platicar, es ir a conversar con alguien. Nosotros solemos estar muy convencidos de que lo que hacemos es la escucha. De hecho, me parece que en orden de importancia, después del cambio, sería el segundo axioma que yo sostendría de manera muy clara para diferenciar la axiomática de nuestra disciplina. Pero escuchar y conversar es lo mismo, porque platicar, intercambiar opiniones, eh, pues bueno, eso lo puedo hacer en muchísimos lados. Es lo que se dice acerca de cuando voy a la estética, cuando voy a la barbería,
cuando voy a la cantina, ¿no? Es que alguien ahí me atiende, me escucha, a lo mejor hasta me da por mi lado y yo me siento mejor. eh, Voy y me siento mal y hablo con una amiga, con un amigo, con alguien de mi familia. Pues sí, yo creo que es indiscutible el valor terapéutico en el sentido de la catarsis, de la abreacción, de la contención que tienen ese tipo de conversaciones, ese tipo de pláticas que se tienen con otros. Sin embargo, ¿no tendría que ser diferente la psicoterapia? La escucha no habría de ser algo diverso a estas otras opciones y en ese sentido, ¿en qué consistiría esa diferencia? ¿Por qué? Porque si yo me atrevo a asumir que debo ser remunerado, si no estoy haciendo algo diferente a lo que cualquiera podría hacer y de muy buena voluntad y muy amablemente? Conversar es lo mismo que escuchar. Y sí, adivinen ustedes, este es mi espacio de trabajo, este es mi consultorio. Les doy la bienvenida. El cuarto axioma que me parece fundamental pensar en esta época contemporánea es si la psicoterapia es útil, si de veras sirve para algo, diría la gente, hablando como solemos hablar todos. Pues les quiero decir, y en ese sentido van ustedes a leer algo, un material que les estoy enviando, que sí que ha habido estudios de quienes han tomado psicoterapia entendidos como consumidores de un servicio, sí, hechos por organizaciones que se dedican a, a entender y a recopilar la opinión y la satisfacción de personas que han consumido bienes o servicios y que han manifestado mayormente que la psicoterapia les ha sido útil, que sí les ha servido para algo. La crítica a esto me parece que tendría que estar establecida desde una idea importantísima del desarrollo humano, la trascendencia. ¿Es lo mismo lo útil que lo trascendente? ¿Qué diferencias podríamos tener, establecer para esto? Permítanme decir básicamente que la utilidad siempre es utilidad para algo concreto, para algo puntual, mientras que la trascendencia tiene que ver, sí, más o menos con la idea de sostenible, de sustentabilidad, de algo que no solamente es para ahora, para algo puntual, sino también para lo futuro. La trascendencia en términos humanos, porque podríamos aquí enredarnos en el sentido de la trascendencia espiritual, en la cual también debe de haberlo, puede haberlo, yo qué sé, pero habríamos de preguntarle a los que saben, ¿no? A los que su disciplina es lo que tiene que ver con la espiritualidad y con la religión. Acá en el plano meramente humano, trascender implica algo relacionado al sentido, algo relacionado a la significación que un sujeto puede darle a algo, sí en lo presente, pero en referencia a lo futuro, incluso aún después de haber fallecido, incluso aún después de haber muerto. Y yo les invitaría a pensar cómo aquí se reúnen muchísimos elementos desde la psicología que podemos tomar en cuenta para construir una muy sólida idea de trascendencia. Ahí está lo que propuso ya específicamente en psicoterapia Víctor Frank sobre el sentido para la vida, sobre un sentido para la vida.
un sentido no en mayúscula, sino un sentido en lo singular para cada sujeto, para cada vida. Bien, y antes de finalizar esta exposición, unas pocas palabras acerca de las formas de la psicoterapia, es decir, de las psicoterapias en plural. La propuesta sería que entendiéramos psicoterapia como aquellas convenciones que estuviesen presentes, que tuvieran suficiente acuerdo en las diferentes disciplinas. Voy a mencionar solo un ejemplo que ya irán viendo en sus diferentes clases. Pareciera ser que hay un acuerdo, una convención suficiente de que la psicoterapia siempre ha de darse en un encuadre, que se han de establecer las condiciones mínimas fijas de tiempo, de espacio, de roles, en las cuales ha de darse esa práctica de la psicoterapia profesional. Ya como cada una de las diferentes propuestas en psicoterapia define el encuadre, eso ya constituiría la pluralidad de psicoterapias. Y entonces, psicoterapia en singular, sin ningún adjetivo, les sugiero la empleen cuando estemos hablando de esas convenciones mayormente establecidas. Mientras que psicoterapia más un adjetivo, cualquiera, pues implicará una cierta forma en la cual se concretan, se realizan justo esas ideas comunes, esos factores comunes les llaman los que estudian lo integrativo en psicoterapia. Y entonces tendríamos la psicoterapia clínica, la psicoterapia gestalt, la psicoterapia centrada en objetivos, bla, bla, bla. Psicoterapia en singular y sin adjetivos es la disciplina, si es que existe, habría que ponernos de acuerdo si es que la hay, mientras que psicoterapia o psicoterapias en plural para definir a todas aquellas que existen y que tienen diferencias a las cuales además hay que respetar mucho, estudiar y criticar desde luego, pero respetar su existencia. Y para definir alguna u otra en lo particular, psicoterapia más un adjetivo, que intentaría definirlo a la manera más clara y más añeja de la lógica, ¿no? Psicoterapia humanista, psicoterapia centrada en soluciones, psicoterapia psicoanalítica. Entonces, yo les dije al inicio, en algún momento, que yo me asumía como psicoterapeuta, es decir, que asumo ciertas convenciones de esta disciplina, cuáles las que tienen que ver con estas ideas mayormente aceptadas, que ustedes justo van a ver este semestre van a ver esos elementos que son muy en común, que fundamentan a nuestra disciplina, ¿no? Los fundamentos interdisciplinares de la psicoterapia es lo que ustedes van a estudiar en una de sus dos materias, además de esta. Y el proceso de la psicoterapia, esos referentes que tal vez haya algunos que no estén de acuerdo, pero en general hay un acuerdo suficiente, insisto, una convención de que ahí se define el campo disciplinar. Y luego, en el transcurso de sus semestres, van a estar viendo algunas de las formas de psicoterapia. Algunas porque se tuvo que escoger en algún momento cuáles intentar transmitirles, al menos de forma breve.
haciendo eje y haciendo con mucha claridad formación todo el tiempo en la variante de la psicoterapia clínica. Yo soy psicoterapeuta clínico en ese sentido y tengo un marco de referencia psicoanalítico. Psicoterapeuta clínico de referencia psicoanalítica me parece una forma más puntual de definir que solo psicoanalista. Lo mismo me parece que podrían ir construyendo cada uno de ustedes. Psicoterapeutas, sí, en eso están. Clínicos, pues bueno, de alguna manera han optado por la Ibero. Luego podrán decidir si les convence esta propuesta o no. Y luego ir eligiendo cuál es la referencia que más sentido les hace a ustedes en la práctica concreta que realizan. No se les olvide checar la plataforma Moodle para las diferentes tareas que hay que ir realizando para esta semana. Nos estamos viendo el sábado a través de Teams. Bye.